Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Vargas y estaré acompañándolos durante todo este flash informativo resumen semanal. A continuación, las noticias que le dieron la vuelta al Congreso esta semana. El Congreso le pone la lupa al alza de los precios de la carne. Inicia el debate sobre la obligatoriedad del servicio militar. El gobierno junto a su bancada le apuesta a la paz como política de Estado. La bancada del Centro Democrático se pronunció sobre la inasistencia del gobierno en la OEA. La bancada del gobierno se compromete con los campesinos colombianos. Después de semanas de discusión, el Congreso eligió a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Los pequeños y medianos empresarios se comprometen a apoyar la inversión social del país. 14.000 pesos cuesta hoy una libra de carne en Colombia. Pero ¿quién controla y vigila los precios para que no se vean afectados los hogares colombianos? Aquí se lo contamos. A mí me gusta mucho la carne, sin embargo, pues el precio está súper elevadísimo y pues no ha cambiado. Sin embargo, pues seguimos consumiéndola a pesar de la alta de los precios. Ahora una libra de carne alrededor de 15.000 pesos, bastante difícil, como que está como complicado comer proteína acá, pero bueno. Habrá que tener alguna solución al respecto. Me parece que la carne está costosa, ya que pues en el mercado la carne pues ha sido exportada. En cuanto al consumo de carne, considero que el gobierno debe implementar nuevas políticas que permitan que la carne se vuelva asequible en la canasta familiar, porque debería hacerlo. Deberíamos todos tener acceso a la carne a un precio justo. El gobierno y el Congreso buscan acuerdos para lograr rebajas en el precio de la carne, proteína para muchos colombianos a la hora de las comidas. La carne ha rebajado desde hace 50 días más del 18%. La pregunta es, ¿dónde se está quedando el recurso de esa reducción? Cuando usted observa que hay 3 intermediarios, entonces dividamos ese 23% por 3 intermediarios y podríamos decir que cada intermediario de esos está quedando con casi un 8%. Más del 90% de los reclutados para prestar el servicio militar obligatorio hace parte de los estratos 1, 2 y 3. Y cerca de 650.000 colombianos se encuentran en situación de remisos. Esto ha abierto el debate sobre la eliminación del servicio militar obligatorio. Con la erradicación del proyecto de ley de una paz total para Colombia, se propone un cambio en el servicio militar y se da vía libre para que los muchachos decidan cómo le prestan un servicio al país. Respecto a la erradicación del proyecto de reemplazo del servicio militar obligatorio, pienso que es supremamente pertinente y una suprema buena idea, ya que no somos un país en guerra y esto demuestra en parte las aspiraciones y que tiene el nuevo gobierno hacia una política de paz total, y la paz total empieza por que los jóvenes no vayan a la guerra. Esta propuesta nos beneficia a todos los jóvenes colombianos, ya que es una propuesta donde podemos enfatizar y enfocarnos en varias cosas de nuestras vidas. Servicio militar obligatorio, yo considero que hay unas garantías constitucionales que son primordiales y que son muy necesarias. Es fundamentalmente darle a los jóvenes una opción. Los jóvenes hoy, especialmente los jóvenes de más bajos recursos, de las zonas rurales, de las zonas deprimidas económicamente en las ciudades, tienen como única opción el servicio militar. Entonces vamos a crear la posibilidad de que los jóvenes puedan optar, decidir entre si hacen el servicio militar o si quieren hacer un servicio por la paz. Estoy de acuerdo con esto, puesto que creo que muchos jóvenes actualmente dejan de sus sueños, sus metas a un lado porque es obligatorio prestar servicio. Entre 1985 y 2018 se documentaron cerca de 8.700.000 víctimas del conflicto armado, en donde se tiene un registro oficial de 450.000 personas asesinadas, cifras presentadas en el informe de la Comisión de la Verdad. El gobierno radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de una paz total para Colombia que implica bondades y beneficios para quienes se pongan en esta tarea de hacer la convivencia como una política de Estado. Es algo que era necesario para nuestra nación, algo que debe ser obligatorio para cada uno de los ciudadanos porque hemos sufrido tanta violencia. La paz es la participación política de nosotras las mujeres que hemos sufrido las peores atrocidades de esta guerra. La paz es que nosotras podamos estar en los espacios donde se toman las decisiones y que podamos elegir y ser elegidas.
no es posible, así lo quieran, no va a ser posible que sea una paz totalitaria para todos. Esta propuesta pues es muy buena debido pues a todo este proceso que hemos llevado a nuestro país, a todo el pasado que pues a muchas personas y familias les ha afectado. Lo esencial consiste en generar una política lo suficientemente poderosa que pueda enfrentarse a una situación que tenemos hoy en Colombia y es de una violencia desatada en muchos territorios. ¡Que viva la paz! La tormenta política que desató la no asistencia de Colombia a la sesión de la OEA, en donde se cuestionaron las acciones de Daniel Ortega, generó el rechazo enfático de la bancada del Centro Democrático. El Centro Democrático promoverá moción de censura al canciller Álvaro Leiva. Según la bancada de oposición, la ausencia del delegado colombiano ante la OEA, por instrucción del canciller, reivindica las prácticas antidemocráticas y violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Me parece que es una responsabilidad del Centro Democrático de hacer esta censura, toda vez que el ministro se equivoca cuando no manda su representación o cuando le oculta al país. Nicaragua, en su dictadura, no puede pasar por encima de 50 millones de colombianos. Creo que es importante pues dar respuesta a esta ausencia. Esperaremos escuchar las respuestas del señor canciller, el doctor Álvaro Leiva, para saber cuáles fueron las razones de la ausencia. Es completamente vergonzoso que el nuevo gobierno se haya ausentado de una sesión extraordinaria de la OEA en donde se buscaba condenar la persecución política y violación de derechos humanos por la dictadura de Nicaragua. Eso no solamente desestimula la protección de la democracia y la libertad, sino que va en contravía de los valores que ha defendido nuestro país durante toda la historia. Por eso, Colombia debe seguir siendo un país que defienda la democracia y la libertad en la región. ¿Sabe usted cómo se eligen los magistrados que integran el Consejo Nacional Electoral? Son elegidos por el Congreso en pleno. Es decir, cuando el Senado y la Cámara de Representantes se reúnen para definir esta importante designación. ¿Sabe usted qué es el Consejo Nacional Electoral? Se encargan pues de regular todo el tema de las elecciones. No sé qué es el Consejo Nacional Electoral. Una de las funciones del Consejo Nacional Electoral es la de inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral. En sesión plena, el Congreso de la República eligió a los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral para el periodo 2022-2026. En total votaron 285 congresistas entre senadores y representantes. Una elección que mostró civilidad, que mostró armonía, que mostró respeto por la oposición. Así las cosas, los 9 magistrados son: por el Pacto Histórico, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez; por el Partido Liberal, Benjamín Ortiz Altus Vaquero; el conservador, Alfonso Campo; de Alianza Verde, Cristian Quirós; de Cambio Radical, César Lorduy; de la U, Maritza Martínez; y finalmente, Álvaro Hernán Prada, por parte del sector de oposición en cabeza del Centro Democrático. Uno de los retos es que está en camino el Código Electoral en el Congreso. Seguir implementando controles en cuanto a la rendición de cuentas, en cuanto a la reposición de los votos. Un reto que es la reforma y pues ahí el Consejo Nacional Electoral tendrá un papel muy importante. Justicia rápida y efectiva para el campo colombiano. El desplazamiento forzado, despojo de tierras, falta de oportunidades y abandono estatal es lo que muchos campesinos han tenido que afrontar durante años. ¿Qué busca el campesinado colombiano? Trabajar la tierra. Si otros no quieran, nosotros sí queremos. Como víctima, dejarle un recuerdo a los niños. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la mitad de las tierras del país están en manos de solo 700.000 personas, situación que es crítica en un país de cerca de 50 millones de habitantes. Y en el campo lo único que ha habido es guerra con un berraco, de ahí que mucha gente tuvimos que dejar las tierras abandonadas y salir a la ciudad. Llevamos 6 años de firmado el acuerdo de paz y allí se pactó que el campo colombiano debía tener una nueva alta corte para dar garantías al campesinado colombiano en acceso a la tierra, justicia, educación, salud y seguridad. Pero hasta el momento no se ha convertido en ley. Se trata de poder entregarle a la ciudadanía un instrumento para que se solucionen los problemas
del campo colombiano que han generado tantos conflictos. La justicia no ha llegado a la ruralidad colombiana, eso es lo que acabamos de erradicar. El gobierno y el Congreso del Cambio unificaron esfuerzos para apoyar el campo colombiano. Los empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas están dispuestos a meterse la mano al bolsillo. En el Congreso se reunieron con miembros de la bancada del gobierno mostrando su disposición para aportar con el recaudo proyectado en la reforma tributaria. Nosotros no estamos en capacidad de pagar lo que los grandes empresarios pagan en el país. Pienso que frente al tema de la distribución del tributo a los pequeños o empresarios emergentes es bastante complejo, ya que nos impide de cierta manera competir frente a los grandes empresarios. En desarrollo del estudio del proyecto de reforma tributaria para la equidad y la justicia social, los acuerdos entre diferentes sectores de la economía tendrían que ser incluidos en la discusión. Bueno, nos hemos reunido con Alianza para la Producción, una suma de gremios muy importantes, medianos, pequeños, considerables, que quiere impulsar una modificación del proyecto de reforma que yo comparto y que recojo como bandera. Esto es que se instale una tarifa diferencial de renta en beneficio de la micro, pequeña y mediana, con la finalidad de que sea más progresiva la reforma tributaria. Queremos seguir en la legalidad. Lo que se nos hace muy injusto es que con esta nueva medida nos están obligando a pagar impuestos como las personas que tienen mayores propiedades. Como se pueden dar cuenta, nosotros somos medianas empresas. Pues los grandes empresarios tienen grandes ganancias y nosotros como pequeños empresarios tenemos pequeñas ganancias. Entonces, si ambas partes van a pagar la misma tasa de interés, pues me parece injusto. La verdad no estoy de acuerdo. Y bueno, hasta aquí ha llegado este flash informativo resumen semanal. Recuerde que estamos con usted los 7 días de la semana a través de todas nuestras redes sociales. No olvide que tenemos una cita el próximo domingo, aquí por el Canal Congreso.